cosa que se palpa un poco es una especie de colchón protector, ¿no? Bueno, por ahora lo que podemos hacer es acrecentar los lazos, repensar los lazos. Tal vez, digo, no es un momento para una serie de acciones que se podrían haber pensado en otros momentos, pero sí parecería un momento de cierta guarda, de cierto cuidado, de algunas cosas preexistentes, ¿no? Un poco lo que decían ustedes me parece como bastante exacto en ese sentido, como sí, toda la desigualdad, toda la precariedad que estaba ahí dando vueltas, ahora se vuelve mucho más clara, se vuelve mucho más evidente, porque antes, bueno, alguien podía vivir un poco de lo que más le gustaba y un poco de lo que menos le gustaba, pero digamos, al cerrarse toda una serie de posibilidades móviles de los cuerpos, bueno, aflora mucho más claramente eso, quién tiene un salario fijo y quién no, quién tiene una casa y quién no, quién en esa casa paga para vivir un alquiler o no, etc. Bueno, lo que decían, pero digo, parecería que este es más un momento todavía de cuidado, de capullo, no sé, de empezar a abrir un poco más la percepción sobre lo que está, sobre lo que estaba, sobre las bases que sostenían ciertos lazos o ciertas formas de comunidad, pensando como en un futuro, parecería como pensando en que eso va a servir de sostén o de base para otra cosa, no sé, que irá apareciendo. Ahí tendríamos que poder ensanchar por lo menos el imaginario que hay en torno al cuidado, para que justamente no perder de vista y de la sensibilidad de la que estamos hablando esas tramas, y que esas tramas también nos conectan y nos transversalizan con otras realidades. Hay algo que se patentiza en la situación de pandemia que tiene que ver con ciertas posiciones y ciertas prácticas que veníamos realizando como algunas comunidades artísticas, porque también me parece que habría que pensar que no hay una homogenización o un sentido único de qué es un artista contemporáneo. Entonces quizás Mari y yo hablamos, y yo junto con otra gente pensamos un tipo de artista o un tipo de actividad artística que quizás no es el tipo o la actividad artística que se imagina la mayoría de las personas que no son artistas. Entonces hay como una serie de ideas que se vienen desarrollando en algunos espacios de la comunidad artística, que tiene que ver con que ser artista primero es una actividad social, es una práctica social, es una práctica que produce valor social, que produce modos de comunicabilidad, modos de sociabilidad, modos de percepción del propio cuerpo, modos de percepción de la propia sensualidad, de construcción del género, de construcción de los espacios que habitamos, de las imágenes que consumimos, de las cosas que pensamos, o las palabras o los textos que nos hacen pensar, entonces maneras de pensar. Entonces, digamos, nosotros no estamos pensando en un tipo de artista que produce contenidos para ser consumidos por la sociedad, sino que nosotros estamos, o cierta comunidad de artistas, estamos pensando que les artistas producimos lo social. Entonces, para nosotros ser un artista contemporáneo es aquel artista que se asume como un productor de lo social, o un productor del lazo social. Entonces, eso nos pone inmediatamente, si se quiere, o nos pone inmediatamente más cerca de una categoría de trabajador, no asalariado, pero de trabajador o trabajadora. Entonces, en principio es cómo empezamos a pensar la producción de valor en el arte. Me parece que ese es un punto que también la pandemia nos obliga a pensar, no solamente en nuestras producciones propias, sino en cómo lo que producimos produce valor social, o produce valor social, político, comunicacional, erótico, literario, etc.
Entonces me parece que muchas de nuestras prácticas, muchas de nuestras maneras de encontrarnos, de hacer comunidad, ya venían de alguna manera pensando esto, ya venían elaborando esto y muchas de nuestras prácticas ya venían conjurando esta fobia o este pánico al contacto. Entonces nosotros a veces en algunos proyectos interseccionales que hemos compartido con Marí, a eso lo llamamos prácticas del contagio o prácticas del contagio o prácticas ecosomáticas, o sea, eso van cambiando los nombres, pero tiene que ver con prácticas que están pensando la resensibilización del campo social. O sea, cómo en el modo de vida neoliberal atravesado o estructurado por la digitalización de la vida y por la precariedad económica de la vida y de la vida afectiva sobre todo, podemos, digamos, o nos situamos en ese lugar de enunciación o de producción de resensibilización del campo social. Entonces, hay algo de esta situación de pandemia que de alguna manera viene a reafirmar lo que ya estábamos pensando, lo que ya estábamos haciendo. Entonces, me parece que el problema para nosotros, o para mí, digamos, que todo el tiempo estoy produciendo performance y cosas, no me entristece dejar de producir, no es un problema para mí dejar de producir, sino en todo caso, digamos, cómo nos reagenciamos o nos regeneramos como comunidad y nos reafirmamos como comunidad, y que esa comunidad para mí tiene que ser un deslimitarse de la propia comunidad artística y tiene que ver con una especie de empezar a gestar o a cartografiar un deseo de salir del régimen del arte. O sea, estar un poco más acá o un poco más allá del régimen del arte. O sea, como encontrarnos con un deseo de no estar en el régimen del arte, porque el régimen del arte moderno, o digamos, la estructura moderna del régimen del arte, es un lugar de mucho padecimiento, es un lugar de mucho sacrificio, es un lugar de mucha autoexplotación y de mucha explotación, es un lugar de mucho ninguneo, de mucha invisibilización, donde tiene un universo de valores que a muchas personas no nos interesan, que tienen que ver con la competencia, con el exitismo, con, digamos, la exhibición personal, con el productivismo, o sea, con una serie de valores que nosotros criticamos en las obras o en las prácticas que hacemos, pero de alguna manera el régimen del arte nos obliga a volver a volcarnos a ese universo de valores. Entonces, me parece que es un buen momento para fugarse del régimen del arte. Es esa situación paradojal de un momento muy duro y muy difícil y a la vez, como dice Silvio, de sentir, se está reafirmando algo que veníamos percibiendo, que veníamos como activando de otra manera, intentando, por ejemplo, pensar el cuerpo de otra manera. Es decir, hace años que venimos trabajando sobre la idea de que el cuerpo no es un objeto delimitado, sino pensar el cuerpo en términos de campo de fuerza, en términos relacional con el entorno, que el cuerpo no es este pedazo, digamos, es una materialidad en cuanto es una materialidad en relación con el entorno humano, no humano, el entorno arquitectónico, el entorno de los objetos técnicos y etcétera. Y al cortar la posibilidad de contacto, esto queda como súper patente, es decir, a la vez queda evidente que nuestra corporeidad está en relación y que no sobrevive sin esas relaciones o sobrevive padeciendo sin esas relaciones, y que a la vez es el lugar, esas relaciones en las que veníamos pensando y fabricando, digamos, dispositivos escriturales, performáticos, fiesteros, eróticos, como terreno, digamos, de reinvención de la vida. Entonces, al mismo tiempo es hiperdoloroso y al mismo tiempo es, estábamos en un lugar, ¿no? Estábamos en un lugar. Y ahí, a todo lo que viene diciendo Silvio de fugar del régimen del arte y de ese espíritu de competencia, que podríamos decir exactamente lo mismo de fugar del régimen de la investigación, ¿no? Como yo que estoy como entre los 2, 3, 4 mundos, lamentarnos que no estemos escribiendo paper, pero al mismo tiempo es en este momento lo que más queremos hacer, escribir paper, o también hay algo de la investigación que es una ocasión para fugar, digamos, de los modos
de valoración y de producción de valor de la investigación, o por lo menos de preguntarnos por los modos de circulación de los conocimientos que estamos, por las condiciones de producción del pensamiento y los modos de circulación de los conocimientos que elaboramos o que hacemos emerger, ¿no? Y, creo que ahí en esta doble dirección, digamos, aparece algo de la vulnerabilidad como no la vulnerabilidad en términos de desigualdad, sino esta parte del no saber o del no estar del todo segura, pero que a la vez hay algo de poder hablar desde este espacio de fragilidad, ¿no? Del pudor a poner la voz, porque en este momento emitir la voz y decir algo genera muchísimo pudor, pero tal vez porque esté apareciendo una voz desde las prácticas, que es una voz que no pretende hacer un diagnóstico de situación. Creo que eso venía pasando para mí antes, que es también el lugar de la enunciación del pensamiento o de la llamada teoría, pero que es eminentemente vinculada con una práctica teórica, que estaba dejando de tener sentido esa suerte de deseo de la gran palabra esclarecedora sobre una situación y de la práctica de la voz teórica como la voz que sabe por sobre y que viene a esclarecer y dar un diagnóstico de situación, ¿no? Venía pasando para mí en los últimos años en los conflictos y las pujas entre luchas feministas, luchas queer, luchas de las trabajadoras sexuales y etcétera, que es la posibilidad de hacer emerger y de también que el campo, digamos, de producción de pensamiento desde el arte era un campo de hacer escuchar otras voces. Y en un momento como este, creo que también hay un desafío de seguir teniendo prácticas teóricas como cajas de resonancia de otras voces, más que buscar la voz la más clara y la más esclarecedora sobre la situación. Y la situación es tan confusa, de alguna manera, que eso me parece otro aspecto importante. Y el tercero que quería nombrar es también cuánto las prácticas artísticas, cuando no son producción de objeto, o no son solamente producción de objeto, o se preguntan por los modos de emergencia, los modos de circulación, también lo que trabajan y lo que entrenan no es un cuerpo herramienta de alguna manera, sino esa sensibilidad a los bordes y también modos de toma de decisión, ¿no? Eso lo hemos hablado varias veces. ¿Qué es una experiencia de un grupo que decide hacer una obra, ¿no? En las artes escénicas es evidentemente colectivo, muchas veces con muchas preguntas sobre las cuestiones jerárquicas, etc. Hay ensayos de modos de tomar decisiones colectivas, ¿no? O se puede rastrear, digamos, un entrenamiento del trabajo de los artistas como ensayar otros modos de tomar decisiones colectivas. Y creo que en este momento, o por lo menos a mí es algo de las cosas que más me llaman la atención, que es las luchas súper fuertes que está habiendo sobre el imaginario que hay sobre quién y cómo se están tomando las decisiones, ¿no? Entre una decisión de aislamiento social para proteger un sistema de salud, que es un sistema como colectivo, digamos, ¿no? de un sistema de salud, cuánto esto se deslizó en el imaginario, en los discursos mediáticos y en algunas pujas, como una responsabilidad individualizante, ¿no? Y se olvidó, se borró totalmente un sostén de esa decisión y una responsabilidad, como dice Haraway con H, digamos, la habilidad de dar una respuesta, que esa respuesta no es en un principio de obedecer a una orden, sino de sentirse que tenemos gestos al alcance de nuestros cuerpos, que son gestos de cuidado o inquietud o tramas colectivas de seguir con la vida, ¿no? Y es muy distinto sentir que lo que estamos haciendo es para seguir con la vida que sentir que es como una suerte de responsabilidad individual bajo la idea paranoica de un gran peligro. En el fondo no estamos aislados porque estamos en peligro de enfermarnos nosotros. Algunas sí, más frágiles y otras no. Sí hay, y me parece que hay en esa, pero porque fuimos desentrenados y porque hay muchos discursos y prácticas que nos desentrenan y que individualizan la responsabilidad. No, solo hay que ver la marcha de la derecha de ayer, es un llamado individual, ¿no? A la libertad individual, que
que distorsiona absolutamente cuál es lo que está en cuestión. Lo que sí está en cuestión es cuánto seguimos percibiendo que tenemos una responsabilidad colectiva y que seguimos teniendo un modo colectivo de poder tomar decisiones sobre los modos en los que nos estamos cuidando y llamarnos y respaldarnos sobre experiencias colectivas en este sentido, pero no necesariamente, y corrernos de esa idea de que es una cuestión de obediencia a una injunción, un imperativo de cuidado. Y ahí me parece que el entrenamiento a modos colectivos de tomar decisiones nos puede respaldar, digamos, desde nuestras prácticas de enriquecer y fortalecer en la vulnerabilidad, digamos, la posibilidad de recordar que tenemos maneras de tomar decisiones colectivas y no solamente de estar obedeciendo.